Hace muchos siglos, en una tierra lejana y misteriosa conocida como Arcadia, existía un pequeño y pintoresco pueblo enclavado entre frondosos bosques y majestuosas montañas. Este lugar era un refugio de serenidad y belleza natural, donde los días transcurrían en armonía con el entorno. En el centro de este idílico pueblo se erguía con imponencia un árbol, conocido por todos como el árbol del destino. Este árbol no era un árbol cualquiera, era venerado por todos los habitantes, considerado el pilar central de su existencia y cultura. El árbol del destino era una maravilla de la naturaleza, con ramas que se extendían hacia el cielo como si quisieran tocar las estrellas. Su follaje verde y exuberante proporcionaba sombra y refugio, y sus hojas susurraban canciones cuando el viento las acariciaba. Se decía que sus raíces eran profundas y vastas, alcanzando hasta el mismo corazón del mundo. Según las leyendas, estas raíces no solo penetraban la tierra física, sino que también se adentraban en los reinos espirituales, creando un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo desconocido. El árbol del destino era objeto de muchas leyendas y misterios que habían sido transmitidos de generación en generación entre los habitantes de Arcadia. Este majestuoso árbol no solo era imponente por su tamaño y belleza, sino también por los relatos fascinantes que lo rodeaban. Según las historias contadas por los ancianos del pueblo, en las altas y frondosas ramas del árbol del destino habitaba un espíritu antiguo y sabio, conocido como Eolión. Este espíritu, invisible a los ojos humanos, se decía que era el guardián del equilibrio del mundo. Eolión no era un espíritu cualquiera. Poseía un conocimiento profundo y misterioso del flujo del tiempo y las intrincadas conexiones entre todas las acciones y sus consecuencias. Tenía el poder de observar el entramado del destino y ver cómo cada pequeña decisión de los seres humanos podía desencadenar una cadena de eventos que afectaría no solo a la persona que tomara la decisión, sino a toda la comunidad y al equilibrio natural del mundo. Gracias a su capacidad de ver más allá del presente, Eolión aseguraba que cada acción, por insignificante que pareciera, tuviera su justa reacción, manteniendo así la armonía y el equilibrio en el universo. Los aldeanos, conscientes de la presencia de Eolión, vivían sus vidas con un profundo respeto y reverencia hacia el árbol del destino. Sabían que sus acciones no pasaban desapercibidas para el espíritu guardián y que cualquier desequilibrio causado por sus actos sería corregido por las fuerzas del destino. Este conocimiento infundía en ellos un sentido de responsabilidad y cuidado, no solo hacia el árbol sagrado, sino hacia todas las acciones cotidianas, sabiendo que todo en el mundo estaba interconectado por el hilo invisible del destino vigilado por Eolión. En Arcadia vivía un joven llamado Kael, cuyo espíritu estaba lleno de una curiosidad insaciable que no conocía límites. Desde que tenía memoria, Kael había escuchado las historias y leyendas que los ancianos del pueblo narraban sobre Eolión, el espíritu guardián del árbol del destino. Estas historias estaban impregnadas de misterio y maravilla, despertando en Kael un deseo ferviente de descubrir la verdad que se ocultaba detrás de los relatos. Kael no era como los otros jóvenes de Arcadia. Mientras sus amigos estaban contentos con los simples placeres de la vida cotidiana, Kael siempre buscaba algo más. Pasaba horas leyendo antiguos manuscritos y conversando con los sabios del pueblo, tratando de desentrañar los enigmas del árbol del destino. La idea de un espíritu que podía ver el flujo del tiempo y las consecuencias de cada acción fascinaba a Kael hasta el punto de la obsesión. Una noche, bajo el cielo estrellado y guiado por una implacable curiosidad, Kael decidió que ya no podía esperar más para satisfacer su ansia de conocimiento. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de excitación y temor, Kael se dirigió en silencio hacia el árbol del destino. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero su deseo de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier temor.
La luna, en su plenitud, iluminaba el camino con un resplandor plateado, proyectando sombras largas y misteriosas sobre el suelo. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies parecía resonar en la quietud nocturna, y el susurro del viento entre las ramas de los árboles creaba una sinfonía casi etérea que acompañaba su marcha. Al llegar al árbol del destino, Kael se detuvo por un momento para contemplar su majestuosidad. El árbol se alzaba imponente ante él, con un tronco grueso y nudoso, y sus ramas extendiéndose como brazos protectores hacia el cielo estrellado. Las hojas susurraban suavemente al compás del viento, como si estuvieran compartiendo secretos. Con una mezcla de reverencia y anticipación, Kael extendió su mano temblorosa hacia la rugosa corteza del árbol. Al tocarla, una vibración profunda y poderosa recorrió todo su cuerpo, comenzando desde la punta de sus dedos y extendiéndose hasta lo más profundo de su ser. Era como si el árbol estuviera vivo, pulsando con una energía ancestral que resonaba con su propia alma. De repente, el ambiente se transformó. Un silencio profundo y expectante invadió el espacio, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse en ese momento crucial. Fue entonces cuando una voz profunda y serena llenó el aire, rompiendo la quietud con su resonancia. Esta voz no era una voz común. Su tonalidad era rica y melodiosa, con un eco que parecía reverberar en las mismas fibras del árbol y el corazón de Kael. La voz emanaba con una calma infinita, como el susurro de un sabio que ha visto el comienzo y los finales de las cosas. Cada palabra parecía cargada de siglos de conocimiento y experiencia, hablándole no solo a los oídos de Kael, sino también a su alma. La serenidad y el tono de la voz transmitía una sensación de paz y equilibrio, como si todas las respuestas a los misterios del universo estuvieran contenidas en ese instante de comunicación. «¿Por qué has venido aquí, joven Kael?», preguntó la voz, con una suavidad que envolvía y consolaba. Era una pregunta llena de comprensión y curiosidad, como si Eolión ya conociera las motivaciones del joven, pero quisiera escuchar de sus propios labios el motivo de su búsqueda. Kael, asombrado pero decidido, sintió como sus propios pensamientos y emociones se alineaban en la serena presencia de la voz. Con respeto y reverencia respondió: «He venido a buscar respuestas. Quiero saber si los rumores sobre tu poder son ciertos. ¿De verdad puedes ver el futuro y las consecuencias de cada acción?». Eolión permaneció en silencio por un momento, dejando que la quietud de la noche y la magnitud de su presencia calaran en el joven Kael. Durante ese instante, el aire se cargó de una expectación palpable, como si el mismo universo esperara la respuesta del espíritu guardián. Kael sintió como el peso del momento lo envolvía. Una mezcla de anticipación y respeto llenaba su corazón. Finalmente, la voz de Eolión rompió el silencio, resonando con una profundidad que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra y los cielos. «Sí, Kael», comenzó, con una firmeza que no admitía dudas. «Mi deber es mantener el equilibrio», continuó, cada palabra impregnada de una autoridad ancestral y una comprensión vasta del orden natural. Era como si cada sonido estuviera tejido con la sabiduría de eras pasadas, un recordatorio de que la vida misma dependía de un delicado balance. Eolión prosiguió: «Cada acción tiene una reacción, cada decisión una consecuencia». Estas palabras parecían vibrar en el aire, casi tangibles, y Kael pudo sentir el poder y la verdad que contenían. En ese momento entendió que no se trataba solo de una advertencia, sino de una ley universal que regía todos los aspectos de la existencia. El flujo de la vida y el destino de cada ser estaban entrelazados en una danza constante de causa y efecto, donde nada ocurría sin dejar una huella en el tejido del universo. La voz de Eolión adoptó un tono más solemne y grave mientras continuaba: «Pero ten cuidado, pues el conocimiento conlleva responsabilidad». Estas palabras finales
se asentaron con el corazón de Kael con un peso casi físico. Comprendió que su búsqueda de la respuesta no era un juego ni una simple curiosidad juvenil. Adquirir el conocimiento que deseaba significaba también asumir las consecuencias de sus actos con una nueva conciencia y un mayor sentido del deber. Sin hacer caso a la advertencia de Eolión, Kael, impulsado por una insaciable curiosidad y una sed de conocimiento que no podía ser contenidas, decidió seguir adelante con su petición. Con una mezcla de determinación y urgencia, Kael pidió a Eolión que le mostrara las consecuencias de sus actos futuros. Sus palabras resonaban con una firmeza juvenil, ajena a los profundos misterios que estaba a punto de desentrañar. Eolión, el espíritu guardián, observó a Kael con una mirada que reflejaba siglos de sabiduría acumulada y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. En esos ojos se podía percibir una mezcla de tristeza y compasión. Consciente del peso que el conocimiento podría traer, Eolión accedió a la petición de Kael, sabiendo que este momento era crucial para el crecimiento del joven. En un abrir y cerrar de ojos, Kael fue transportado a un torrente de visiones vívidas y poderosas. Las escenas de su vida futura se desplegaron ante él con una claridad asombrosa, como si estuviera viviendo esos momentos en tiempo real. Cada visión era una lección, una revelación del impacto de sus acciones en el vasto entramado de la vida. Primero, Kael vio cómo pequeños actos de bondad y generosidad, gestos simples pero sinceros, tenían el poder de crear grandes alegrías. Observó cómo una sonrisa ofrecida a un desconocido podía iluminar el día de esa persona, y cómo una mano extendida en ayuda podía cambiar el curso de una vida. Vio cómo su amabilidad y su compasión se reflejaban en los corazones de aquellos a quienes tocaba, creando un eco de positividad que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. Pero las visiones no solo mostraban el lado luminoso de sus acciones. Kael también fue testigo de las sombras que sus decisiones impulsivas podían proyectar. Vio cómo momentos de ira y decisiones apresuradas causaban dolor y sufrimiento a aquellos que más amaba. Cada acción imprudente, cada palabra dicha sin pensar, se transformaba en un puñal que hería a sus seres queridos, dejando cicatrices profundas y duraderas. El contraste entre las dos realidades fue abrumador para Kael. Entendió que sus decisiones tenían un peso enorme, que cada elección podía desatar una cadena de eventos que afectaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Las visiones le mostraron que el poder de cambiar su destino y el de los demás estaba en sus manos y que debía ejercerlo con cuidado y responsabilidad. Cuando las visiones finalmente desvanecieron, Kael quedó profundamente conmovido y transformado. La experiencia le había revelado la verdad sobre el equilibrio del universo y el papel crucial que cada uno de nosotros juega en mantenerlo. Con una nueva comprensión de las palabras de Eolión, Kael se comprometió a vivir con mayor conciencia y a ser una fuerza de bien en el mundo, sabiendo que cada acto tenía el poder de moldear el futuro. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.